¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a platicar un poco sobre la estructura y de forma muy general cuestiones importantes a destacar del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En junio de este año, en junio del 2023, se publica en el Diario Oficial de la Federación una de las reformas procesales más importantes de nuestro país. Tenemos fechas muy importantes en cuanto a reformas de gran calado en nuestro país. Año 2008, los juicios orales en materia penal, los juicios adversariales en materia penal. Año 2011, reformas a la Constitución en materia de derechos humanos, importantísima reforma que, entre otras cosas, introdujo en nuestra Carta Magna el principio pro persona, introdujo la interpretación conforme, el control de constitucionalidad ex oficio, el control de constitucionalidad difuso en el artículo primero constitucional. Año 2013, nuestra recién ley de amparo abroga la anterior ley de amparo y ahora tenemos esta ley de amparo del año 2013, de la cual el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tomó varias ideas, tomó varias figuras procesales. Y año 2017 tenemos reformas a la Constitución. Se reforma el artículo 16 constitucional en su primer párrafo, se reforma el artículo 17 constitucional en un tercer párrafo, muy importante, principio de fondo sobre forma, y finalmente se le da la orden al Congreso de la Unión para que expida la legislación única en materia civil y familiar procesal. No es hasta 6 años después, en el año 2023, cuando por fin se publica en el Diario Oficial de la Federación esta legislación importantísima, esta reforma que va a afectar no solamente a temas civiles y familiares, a juicios civiles y familiares que se calcula son el 70% de los juicios que se tramitan en este país, sino que va a afectar prácticamente a todos los procesos. ¿Por qué? Porque el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares va a ser la ley procesal supletoria a la ley de amparo, al Código de Comercio, materia administrativa, materia agraria, etc. Lo que anteriormente era el Código Federal de Procedimientos Civiles o los códigos procesales estatales, ahora lo será el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y de ahí su importancia, inclusive si no llevas asuntos en materia civil y familiar. Este código se va a dividir en 10 libros, se divide en 10 libros, todos ellos muy importantes. El primer libro, denominado del Sistema de Impartición de Justicia en materia civil y familiar, que va a traer reglas generales en cuanto a la impartición de justicia. Por ejemplo, va a traer en su artículo 7 una serie de principios, un listado de principios en los que hay viejos conocidos como la concentración, la continuidad, la inmediación. Estos principios, a raíz de la reforma en juicios orales penales del 2008, se empezaron a manejar bastante. Pero vienen otros principios muy importantes. Por ejemplo, viene perspectiva de la niñez, perspectiva de niñas, niños y adolescentes, y viene regulado también perspectiva de género. Muy importantes. Principio de litis cerrada para la materia civil, principio de litis abierta para la materia familiar. Todos estos principios generales y básicos los vamos a encontrar en el primer libro. El segundo libro, del procedimiento oral, civil y familiar, contempla reglas generales, pero para la oralidad. 3 pilares pretenden sostener este código. 1, la oralidad. La mayoría de procesos y procedimientos van a ser orales. Aquellos abogados, aquellas abogadas
de procesos escritos, aquellos abogados, aquellas abogadas que estaban atrás de una computadora para llevar un juicio. Esto va a cambiar. La mayoría de procesos y de procedimientos en el Código Nacional están permeados por la oralidad. Pocos procesos escritos vamos a encontrar, como cuáles, como los juicios sucesorios, testamentarios o intestamentarios, que se van a llevar por escrito. Fuera de ello, la inmensa mayoría serán orales, y es este libro segundo el que nos va a dar las reglas generales de la oralidad. El libro tercero trae ya la justicia civil, y les decía yo preponderantemente la justicia civil oral. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar las reglas del juicio ordinario civil oral. Todo lo que no tenga una regulación especial se tramitará en juicio ordinario civil oral, y vamos a tener los juicios especiales. Dentro de ellos, el especial hipotecario oral, el ejecutivo civil oral, la controversia de arrendamiento inmobiliario oral, entre otros. En el libro cuarto vamos a tener la justicia familiar, también la justicia oral familiar. Aunque el código en un principio no lo denomina así, algunos otros artículos hacen referencia a ello. Juicio ordinario familiar oral. Insisto, en un primer momento el código no lo denomina así, pero ya luego otros artículos hacen referencia a ello. Juicio ordinario familiar oral. ¿Por qué ordinario familiar oral? Porque también tendremos juicios y procedimientos especiales. ¿Como cuál? Como el divorcio bilateral, que tiene una regulación especial y que inclusive se puede tramitar ante notario. En algunos estados de la República ya se podía tramitar divorcio ante notario, en la Ciudad de México no. Ahora con este código ya los notarios podrán tramitar estos procedimientos, siempre y cuando sean bilaterales, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo. Y diligencias de jurisdicción voluntaria en materia familiar, el código ya las separa. Por ejemplo, Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México no separaba, no dividía diligencias de jurisdicción voluntaria civil y diligencias de jurisdicción voluntaria familiar. Este código ya lo hace. Y aquí en este libro cuarto vamos a encontrar diligencias de jurisdicción voluntaria en materia familiar. Adopción a través de diligencias de jurisdicción voluntaria. Venta de bienes de niñas, niños y adolescentes a través de diligencias de jurisdicción voluntaria. Nombramiento de tutores, curadores y discernimiento, de estos cargos, diligencias de jurisdicción voluntaria en materia familiar. Libro siguiente de los juicios universales. 2 juicios universales contempla nuestro Código Nacional. Sucesiones, claro, como juicios universales y de atracción, juicios sucesorios, testamentarios e intestamentarios, que ya les platicaba yo, son por escrito. Y concursos civiles. La quiebra civil, los concursos civiles, como juicios universales regulados en este libro. Siguiente libro, de las acciones colectivas, un libro muy interesante, un libro con figuras novedosas. Estas acciones colectivas de las que la Profeco fue pionera, claro, la Profeco intervino mucho en la realización de este libro, intervino mucho en las normas, los artículos, en el articulado de este libro de las acciones colectivas. Es un libro complejo, pero llevándolo a una reducción, dos causas por las cuales podemos acudir a acciones colectivas. Intereses sobre derechos difusos, sobre derechos de colectividad, como lo vino a regular la Ley de Amparo del año 2013. Ya les decía yo que este código toma varias figuras de la Ley de Amparo, y dentro de ellos retoma los derechos de colectividades, los derechos difusos, pero el código apuntala que solamente en materia de medio ambiente. Entonces nosotros podemos iniciar acciones colectivas con temas de derechos o
intereses difusos, derechos de colectividades. Por ejemplo, una empresa minera llega a mi localidad y contamina un río. ¿El río es mío? ¿El río es de mi propiedad? No. Yo no podría intentar una acción ordinaria porque ese río no pertenece a mi esfera jurídica en sentido estricto. Pero ahora puedo intentar una acción colectiva porque si bien ese río no es mío, yo no soy su propietario, sí tengo derechos de colectividad, derechos difusos sobre ese río, un derecho a un medio ambiente sano, derecho a la salud, etc. Me afecta en mi esfera jurídica en sentido amplio. Y luego, bueno, ya las acciones colectivas como las entendíamos, como la Profeco al día de hoy las está tramitando, la Profeco ya ha tramitado y ha ganado, ha obtenido sentencias condenatorias en acciones colectivas cuando hay un grupo de personas unidas jurídicamente o por cuestiones de hecho o de derecho que están siendo afectadas, cuando se afecta una colectividad. Ejemplo de ello, 100 pasajeros, 130 pasajeros de un avión, la aerolínea cancela el vuelo. O la aerolínea no respeta las condiciones en las que vendió el vuelo o sobrevende el vuelo. Estos 100, 130 pasajeros de este avión, podemos iniciar una acción colectiva en contra de esa aerolínea. De una tienda departamental por no respetar las ofertas que prometió en una determinada época del año, en una venta nocturna, etc. Somos un grupo de personas que fueron a comprar a esa tienda departamental en esa venta nocturna y no nos están respetando los descuentos, las ofertas, las rebajas. Podemos iniciar una acción colectiva. Entonces, muy interesante la forma en que se regulan las acciones colectivas, mucho que hablar sobre de ello. Libro 7 de los recursos. Se criticó a los juicios orales mercantiles, juicio oral mercantil, juicio ejecutivo mercantil oral, por no tener recursos ordinarios. Inclusive la Corte tuvo que salir a decir que si bien es cierto, no tenían recursos ordinarios, esto no violaba el Pacto de San José de Costa Rica, que establece el derecho humano a un recurso sencillo y eficaz, porque se tenía el amparo. E inclusive la Corte termina de tajo la discusión, una discusión un poquito inocua sobre si el amparo es un juicio o un recurso. En realidad el amparo no es ni un juicio ni un recurso, es un medio de control constitucional. Si lo detallamos un poco más, es un medio de control semiconcentrado de la Constitución. Pero ya la Corte establece, en una primera sala de la Corte establece en una tesis aislada, que si bien es cierto, la mayoría de la doctrina se aboca por indicar que el amparo no es un recurso, sino un juicio para los efectos prácticos, sobre todo en juicios orales mercantiles que no admiten recursos ordinarios, funciona o puede fungir como un recurso del que hace referencia el Pacto de San José de Costa Rica. Bueno, para evitar estas discusiones, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares sí contempla el derecho humano a una segunda instancia, sí contempla recursos, 3 únicamente. Recurso de reposición en segunda instancia, recurso de queja contra denegada demanda y contra denegada de apelación, entre otros supuestos, es decir, recurso de queja contra el auto que niega a admitir una demanda y recurso de queja contra el auto que niega a admitir una apelación, entre otros supuestos que contempla, y la apelación. La apelación que la regula de una manera, me parece que sencilla, de una manera práctica, de una manera dinámica. Estos recursos aquí en el libro 7. El libro 8 de la justicia digital, les decía yo que 3 pilares pretenden sostener al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Uno de ellos, la oralidad, ya lo decíamos. 2, la justicia alternativa, que desde mi óptica no está adecuadamente regulado. Ahí hay bastantes deficiencias y hay mucho que mejorar. Y 3, la tecnología.
Este código está apoyado en la tecnología. Tan está apoyado en la tecnología que nuestro libro 8 es de la justicia digital. Nos va a regular expedientes electrónicos, expedientes cero papel, nos va a regular digitalización de documentos, nos va a regular audiencias o diligencias virtuales, etcétera. Muy interesante. ¿Difícil su implementación? Sí, difícil su implementación. Hay algunas partes de nuestro país que desgraciadamente ni el internet llega. Van a tener la capacidad estos juzgados, estos tribunales, de llevar audiencias virtuales, audiencias a distancia con un internet con banda el ancho de banda aceptable, van a tener micrófonos, cámaras, etcétera, salas de oralidad. Pues habrá que verlo, son problemas de implementación, temas de implementación, ojalá que sí, porque esto además servirá para acercar a esas comunidades la tecnología. Libro 8 de la justicia digital, muy interesante, trae un capítulo de ciberseguridad, también muy interesante. La ciberseguridad corre a cargo en un inicio del Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal va a estar a cargo de las bases de datos y del resguardo de esta base de datos. Libro 9, de la sentencia, la vía de apremio y su ejecución. También siento que este libro se quedó corto. Uno de los problemas más grandes que existen, uno de los problemas más grandes que tenemos es la ejecución en juicios civiles, es la ejecución de sentencia. Es donde más nos estancamos, donde más nos atoramos. Estar ejecutando una sentencia es complejo. Siento que se quedó corto, aunque trae algunas novedades, una audiencia de cumplimiento, temas sobre cumplimiento voluntario de las sentencias, beneficios para el cumplimiento voluntario, etcétera. Lo vamos a encontrar en este libro 9. Y finalmente el libro 10 de los procesos de carácter internacional. En la Ciudad de México no es tan común, no que no existan o que no se lleven, pero no es tan común los juicios de carácter internacional como sí en los estados fronterizos. Cómo llevar juicios a través cuando las partes o los interesados o inclusive las leyes están en diferentes países. Bueno, el libro 10 de los procesos de carácter internacional nos los va a señalar. Y hasta aquí pues los 10 libros que contempla el Código Nacional. 20 artículos transitorios de suma importancia. En un video posterior estaré hablando, porque merece la pena desmenuzar estos 20 artículos transitorios. En un video posterior estaré hablando de los artículos transitorios y reglas de la implementación. Ahora mismo y con este video lo único que pretendía era dar un vistazo general, una estructura muy general de cómo está conformado el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Por favor, déjenme sus dudas, díganme sobre qué libro les gustaría que profundizáramos y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.